Pasemos de 1 a $3.000 comercializando con los gráficos OTC de la plataforma de trading Quotex. Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy, pues a ser un día de descanso, se encuentran disponibles solamente los gráficos de tipo OTC. Y recordemos que las siglas OTC significan cotizaciones extrabursátiles y estos activos no suelen reaccionar pues al flujo de noticias económicas. Sin embargo, el análisis técnico tradicional es perfectamente aplicable a cada uno de ellos y es por eso que el día de hoy pues comercializaremos basándonos exclusivamente en los niveles de soporte y resistencia. Y así como les he explicado en mis videos anteriores, los niveles de soporte y resistencia pues son áreas específicas del gráfico en donde el precio tiende a mostrar una reacción particular, es decir, el precio puede rebotar en estas zonas y comenzar a moverse en la dirección opuesta. También recordemos que en algunas ocasiones estas zonas pueden ser rotas o quebradas y así el precio puede traspasarlas y continuar su movimiento. Así pues, el día de hoy buscaremos situaciones en el mercado similares y por supuesto trataremos de aprovecharlas. Como regla general, esto implica el acercamiento del precio a un nivel clave, es decir, de soporte o resistencia. Además, también consideraremos los retrocesos de estos niveles y, por supuesto, la ruptura y la corrección posterior a la ruptura de estos niveles que ya hemos señalado. Ahora les voy a mostrar en este periodo de tiempo cómo se ve un nivel de soporte específicamente aquí en la parte inferior. Vemos que existe una zona determinada y vamos a colocar una línea horizontal en los valores más bajos de estas velas. Esto es precisamente nuestro nivel de soporte. Vemos que el precio tras un retroceso se acercó a esta zona, pero también vemos que ya había rebotado 3 veces desde esta área. Hubo retrocesos en la dirección opuesta y además observamos que el potencial general del precio tiende a la baja. También podemos observar claramente que en un momento determinado se produjo la ruptura de este nivel de precios, es decir, que ya había tocado varias veces el nivel, varias veces y haber retrocedido hacia la dirección opuesta anteriormente. En la siguiente oportunidad, la cotización finalmente logró salir de los límites establecidos por este nivel. De esta manera, pues se ha producido una clara perforación del nivel de soporte. Así pues, como bien comprenderán, estos importantes niveles suelen impulsar el precio en la dirección contraria, pero en ocasiones, pues estos niveles también pueden ser superados. Pues nuestra principal tarea es pronosticar cuál será el movimiento futuro del precio y pues determinar con precisión hacia dónde se dirigirá en el corto plazo. Es decir, pues si se producirá un retroceso desde el nivel actual o si por el contrario, pues dicho nivel será perforado. Y pues para poder determinar esto y pronosticar el movimiento futuro del precio, pues llevaremos a cabo un análisis técnico, es decir, de manera visual, pues nos centraremos y prestaremos atención a la situación comercial general que se ha ido desarrollando y más concretamente, pues analizaremos los datos históricos que el propio precio va dejando tras de sí, representado en forma de velas, pues tanto verdes como rojas. Esto a su vez pues nos permitirá comprender la tendencia general y la dirección del movimiento del gráfico. Es muy importante que vean este video hasta el final para que así logren observar y entender exactamente cómo se ve todo esto en la práctica. Y pues a lo largo de la sesión de trading que tendremos hoy, les estaré mostrando y explicando con detalle aquellos puntos claves a los que dirijo mi atención en el momento pues de realizar mi análisis técnico y al momento pues de pronosticar la trayectoria futura del precio. Es muy probable que esta forma de operar pues a ustedes les resulte muy atractiva y que también consigan obtener muy buenos beneficios económicos utilizando esta estrategia en particular. Pues bien, queridos amigos, ahora les propongo que comencemos de inmediato y analicemos nuestra primera situación. Bien, entonces en la parte superior de nuestro gráfico podemos observar que existe una zona bastante clara y bien definida. Lo que vamos a hacer pues es trazar una línea horizontal tomando como referencia los valores máximos que han alcanzado estas velas japonesas. Al observar esto podemos notar claramente que el precio se ha aproximado a este nivel específico
y pues que en este preciso instante vemos cómo el precio se ha detenido exactamente en este nivel de resistencia actual. Se observa una cierta atenuación después de las correcciones a la baja, pues hubo reversiones y el precio se acerca de nuevo a este nivel. Así en este momento se observa una compresión del nivel de resistencia. Es decir, pues como vemos, el precio ya no retrocede a la baja, como ocurrió la última vez. En el pasado, el precio ya había rebotado 2 veces desde esta zona, pero esta vez podemos observar que tales retrocesos a la baja ya no ocurren. Al contrario, se están formando velas verdes y estas se acercan cada vez más al nivel de resistencia. Así, de esta manera se produce la compresión del nivel de resistencia. Y esto significa pues que en el futuro más cercano este nivel en particular pues podría ser superado, podría ser roto. Y justo en este preciso instante estamos viendo que el precio ya está comenzando a traspasar los niveles de este nivel y es aquí en donde nosotros abrimos una operación con una duración de 1 minuto en dirección a la alza. En este preciso instante pues estamos presenciando la ruptura de un importante nivel de resistencia y será justamente en este movimiento ascendente con la confirmación de la ruptura de dicho nivel en donde buscaremos obtener una ganancia significativa. En este momento, pues generalmente en este tipo de situaciones, un solo minuto pues resulta ser más que suficiente, ya que en este preciso instante pues estamos analizando las velas japonesas de 15 segundos y esto por supuesto implica que al analizar el gráfico en un marco temporal de esta índole, esta cantidad de tiempo será completamente adecuada. Ahora estamos observando con atención la cotización y esperamos con paciencia el resultado. Pues bien, esto es excelente. Como pueden observar, el precio del mercado efectivamente ha continuado con su tendencia al alza y el nivel de resistencia clave ha sido superado. En este preciso momento es cuando nosotros pues estamos obteniendo beneficios y así hemos logrado pronosticar de manera acertada cuál sería el movimiento futuro del precio y de esta forma, pues como ustedes pueden comprender, acabamos de aplicar el análisis técnico, o sea, lo que hicimos fue prestar muchísima atención a todos los datos históricos disponibles para ver cómo se había comportado el precio anteriormente en este tramo específico. Y justo después de eso, pues también analizamos con mucho detalle cuál era el comportamiento exacto del precio en el preciso instante en que se abría la operación. Por lo tanto, pues al poner en común y comparar detenidamente cada uno de estos factores, llegamos a la conclusión de que en un futuro muy cercano, pues se va a producir una ruptura del nivel. Y fue precisamente gracias a este movimiento ascendente y a la ruptura de este nivel clave que logramos ganar dinero juntos. Y es exactamente de esta misma forma, analizando con cuidado pues todos los datos históricos, cómo logramos predecir cuál será el movimiento del precio. Ahora vamos a continuar con nuestra sesión para buscar la situación comercial próxima que se nos presenta. Aquí en la parte superior también tenemos presente una zona de resistencia bastante definida y podemos observar que en ocasiones anteriores pues el precio ya había tocado este nivel y como consecuencia se produjeron importantes retrocesos a la baja y precisamente en este momento el precio se ha aproximado nuevamente a este mismo nivel. Por consecuente, en un futuro muy cercano es bastante probable que se produzca una reacción significativa desde este punto, es decir, el precio puede rebotar en él y moverse hacia abajo o por ejemplo este nivel también pudiera ser roto, así que ahora observamos el precio y tan pronto como haya un movimiento claro en una u otra dirección, entonces actuaremos en consecuencia. Bueno amigos, vamos a abrir aquí una operación de 1 minuto a la baja. Podemos observar que el precio pues ha rebotado desde este nivel y que han empezado a formarse velas rojas. De esta forma pues comprendemos que el precio se ha rechazado de un nivel de resistencia y está ocurriendo un retroceso en la dirección opuesta. Podemos concluir que el nivel de resistencia pues es bastante fuerte y que el precio ha retrocedido desde esta zona cada vez. Seguramente esta vez también habrá un pequeño retroceso a la baja, precisamente pues en este movimiento correctivo descendente es donde intentaremos obtener ganancias. Y ahora observaremos el precio nuevamente y esperaremos el resultado. Si quieres unirte totalmente gratis a mi grupo privado de señales de trading, recuerda que solo debes enviarme la palabra clave equipo a mi Telegram por un mensaje privado. El enlace te lo estoy dejando en la descripción de este video y así recibirás información exclusiva para que lleves tu trading al siguiente nivel.
Bueno, pues esto ha salido bastante bien. Efectivamente se produjo un pequeño retroceso hacia abajo y ahora mismo ya estamos obteniendo nuestras ganancias. Al mismo tiempo, pues un minuto de tiempo nos ha sido bastante suficiente y pues en esta situación de trading en particular se ha desempeñado de una manera realmente positiva para nosotros y además, tal como les mencioné anteriormente, pues tarde o temprano cualquier nivel de precio puede terminar siendo superado o roto por el mercado y por eso ahora les propongo observar el precio para ver qué sucede en el futuro cercano. Es muy probable que el nivel de resistencia pueda ser superado pronto, ya que estaremos viendo que últimamente los retrocesos desde este nivel están siendo realmente muy pequeños. Es decir, el precio, pues sin embargo, empieza a moverse predominantemente hacia la alza y esto pues nos pudiera indicar que en un futuro cercano el precio podría continuar su movimiento ascendente. Y si de repente, pues en el futuro más próximo, el precio comienza a superar los límites de este nivel, en ese mismo instante nosotros abriremos una operación a la alza. Pero por ahora observaremos atentamente el precio y esperemos a que llegue ese posible momento. Así que en esta situación, pues propongo abrir una operación a la alza de un minuto, ya que ahora mismo pues vemos que el precio ya está empezando a superar el nivel. Se ha formado con muchísima confianza una vela verde de impulso muy clara, así que de esta manera, pues justo ahora mismo se está produciendo la ruptura definitiva del nivel de resistencia. Y es precisamente aprovechando este fuerte movimiento ascendente en donde nosotros vamos a intentar obtener una buena rentabilidad. Por forma general, pues en la mayoría de estas ocasiones, un solo minuto pues suele ser más que suficiente. Ahora pues volvemos a observar el precio con atención y esperaremos el precio final. Pues muy bien, excelente. Como pueden ver, el nivel de resistencia ha sido superado realmente con éxito y todos nosotros pues hemos logrado obtener buenas ganancias con este movimiento. Una vez más, pues hemos logrado predecir con gran acierto el siguiente movimiento del precio y esto lo conseguimos pues prestando una minuciosa atención a todos los datos históricos disponibles y por supuesto observando con detenimiento cómo el precio se está comportando en tiempo real. Y es precisamente pues de esta manera que logramos pronosticar con gran precisión el futuro y la dirección del movimiento del precio. Propongo pues que continuemos con el comercio y analicemos algunas otras situaciones comerciales. Aquí en la parte superior pues también tenemos presente un nivel de resistencia bastante claro, vamos a trazar una línea horizontal y justo aquí basándonos en los valores más altos de estas velas en este preciso momento pues podemos observar que el precio se está moviendo con bastante firmeza hacia arriba y se aproxima a nuestro nivel. Y pues además todavía nos queda un margen hasta el nivel de resistencia. También podemos observar que el potencial general del precio pues va en aumento y esto significa que muy probablemente pues el precio seguirá moviéndose hacia el nivel. En este movimiento alcista es donde intentaremos ganar, así que propongo en esta situación abrir una operación con vencimiento de 3 minutos a la alza, siguiendo la tendencia alcista general. 3 minutos con un marque adicional es un tiempo pues necesario considerando una posible consolidación o un retroceso hacia abajo, porque como ustedes pueden comprender, al momento en el que el precio pues se acerca al nivel desde la resistencia, ya pueden comenzar a generarse una reacción y el precio pues puede entrar directamente en una zona de corrección y también puede ocurrir un rebote importante en la dirección totalmente opuesta. Pero tras considerar todos estos posibles movimientos, existe una mayor probabilidad de que el precio mantenga su trayectoria y continúe su movimiento hacia el nivel establecido. Así pues, es precisamente teniendo en cuenta todas estas posibles situaciones, la zona de consolidación, el retroceso, que decidimos tomar un margen de tiempo de 3 minutos, pues para determinar el periodo exacto durante el cual la operación permanecerá abierta. Y pues también de aquí yo me apoyo en mi alta experiencia en el trading. En la inmensa mayoría de las veces, todas estas se desarrollan de una forma prácticamente idéntica. Y es por eso que logro determinar con muchísima mayor exactitud el momento preciso de entrada. Y pues con el tiempo ustedes también desarrollarán esta habilidad y si operan y entrenan lo más posible, pues acumulando así su propia experiencia en el trading, pues también podrán pronosticar pues con muchísima más precisión pues el futuro movimiento del precio y pues ahora mismo estamos observando el precio y aguardando el resultado. Alto ahí, porque sé que estás aprendiendo cómo hacer análisis de trading con este canal.
pero es probable que aún no estés suscrito, así que recuerda por supuesto darle al botón de suscribir y también activar las notificaciones para que no te pierdas de nada y sigas creciendo en el mundo del trading. Bueno amigos, la verdad es que bastante bien porque como pueden ver el precio realmente continuó su trayectoria hacia el nivel y también desde esta zona se produjo una reacción, hubo un retroceso en la dirección opuesta, pero nosotros justo a tiempo logramos operar precisamente en este movimiento alcista y 3 minutos fueron más que suficientes para nosotros. Así que continuemos con las operaciones y busquemos cuál será la siguiente situación comercial. Así que si retrocedemos el gráfico un poco hacia la izquierda, podemos ver que aquí había una buena y sólida tendencia a la baja y además de esto en la zona inferior de la pantalla podemos notar que actualmente existe un cierto nivel de soporte importante. Así que dada esta situación les propongo que abramos de forma inmediata una operación de 1 minuto pues apostando por una tendencia a la baja y ahora vamos a proceder a trazar una línea horizontal guiándonos por los valores mínimos de estas velas que se encuentran situadas a la izquierda. En este preciso momento el precio se está moviendo a la baja y se aproxima al nivel de soporte. Además, observamos que el precio ha mostrado una considerable potencial de descenso en los últimos tiempos, así que es muy probable que el precio continúe su trayectoria descendente hacia el nivel. Precisamente en este movimiento a la baja es en donde vamos a intentar ganar dinero. Y dado que hasta el nivel de soporte nos queda muy poco espacio, yo creo que 1 minuto será más que suficiente. Ahora observemos el precio y esperemos el resultado. Recuerda que es muy importante operar con brokers de confianza y por eso te advierto que no descargues cualquiera. Particularmente yo opero con Quotex y con Pocket Option que están verificados y que tienen licencia y además son muy fáciles de operar. Por eso te dejo el link de descarga en el comentario fijado bajo este video para que tú también estés respaldado. Y además puedes utilizar mi código promocional que te dará el 50% de descuento en tu primera transacción. Pues muy bien, excelente. Como pueden observar, el precio realmente ha continuado su movimiento hacia el nivel objetivo y ya estamos obteniendo nuestras ganancias. Al mismo tiempo, un solo minuto nos ha resultado más que suficiente. Además, en este mismo momento, está produciendo la ruptura definitiva del nivel de soporte y esto significa que el precio realmente tiene un potencial excelente para continuar con su tendencia a la baja. Y logramos predecir con acierto el futuro movimiento del precio. En la mayoría de los casos estas situaciones comerciales funcionan muy bien, así que continuemos con nuestras operaciones y busquemos más puntos claves. Así que amigos, si retrocedemos aquí el gráfico un poco hacia la izquierda, podemos ver que en la parte inferior tenemos un nivel de soporte. Además, observamos que en el momento actual, tras haber contactado con el nivel actual, han empezado a formarse las velas de color verde. No obstante, al mismo tiempo podemos constatar que los máximos precios más importantes se están volviendo cada vez más bajos. Es decir, fundamentalmente el precio todavía se sigue moviendo hacia abajo. Es muy probable que tras un retroceso desde el nivel se produzca un giro y el precio retome su movimiento hacia el nivel de soporte. Y es precisamente en este instante una vela roja está empezando a formarse y en esta situación propongo abrir una operación de 3 minutos a la baja siguiendo la tendencia bajista general. Es precisamente en este movimiento a la baja, en la aproximación del precio a su nivel de soporte, en donde intentaremos obtener una ganancia. Ahora vamos a observar atentamente el precio y esperemos el resultado. Pues excelente, el precio efectivamente siguió su curso hacia el nivel de soporte, siguiendo la tendencia bajista general. Y nosotros logramos obtener ganancias de este movimiento y como pueden ver 3 minutos no fueron suficientes, así que continuemos con nuestra operación y busquemos más oportunidades de trading rentables. Así que aquí podemos observar que hubo una tendencia alcista bastante sólida y confiable. Sin embargo, en la parte superior se presenta un nivel de resistencia. Tras el primer contacto con este nivel se produjo un retroceso a la baja y después de este retroceso el precio se recuperó y nuevamente se aproxima a nuestro nivel. Así ahora se está comprimiendo el nivel de resistencia y vemos que desde este nivel los retrocesos son cada vez menores. Ahora observaremos un poco el precio y es muy probable que este nivel pueda romperse en breve.
Y si vemos que el precio pues continúa moviéndose hacia este nivel y comienza a superarlo, pues entonces en ese momento nosotros seguiremos actuando. Por ahora pues observemos el precio y observemos ese posible momento. Pasado un tiempo vemos que el precio comienza a salir de los límites del nivel y aquí pues vamos a abrir de inmediato una operación de 1 minuto al alza, pues de esta manera podemos ver que se ha formado una vela verde de impulso y esto significa que el precio continuará su movimiento hacia arriba, es decir, el nivel de resistencia será superado y precisamente en este movimiento ascendente es en donde intentaremos obtener ganancias y como bien saben pues en este tipo de situaciones en la mayoría de los casos pues un solo minuto suele ser completamente suficiente. Hemos entrado pues justo en el movimiento impulsivo al alza en el preciso instante del momento de la ruptura del nivel. En este preciso instante estamos observando cómo se siguen formando velas verdes bastante sólidas y con una clara tendencia alcista. Y ahora vamos a observar con muchísima atención el comportamiento del precio y aguardaremos el resultado final. Bueno, bastante bien y el nivel de resistencia fue realmente superado, se formaron velas verdes impulsivas muy seguras y como pueden ver pues un solo minuto nos fue completamente suficiente. En estas situaciones de trading se desarrollan pues a la perfección, así que todo va muy bien y continuaremos con nuestra operación. Ahora vemos que acá abajo tenemos un nivel de soporte, además podemos observar que después de un retroceso al alza el precio se ha revertido su dirección y pues en este preciso momento se está moviendo hacia abajo acercándose a nuestro nivel. Al mismo tiempo, también podemos observar que los máximos principales del precio se vuelven cada vez más bajos y esto nos indica que el potencial general del movimiento se dirige predominantemente hacia la baja. Todavía pues queda un margen de espacio bastante considerable antes de que el precio alcance el nivel de soporte. Por lo tanto, en esta situación concreta, yo les propongo abrir una operación con un margen de tiempo de 3 minutos hacia la baja, pues siguiendo siempre la tendencia descendente general. Y justo en este momento ha ocurrido un retroceso a la alza, pero es muy probable que el máximo precio se actualice pronto, es decir, después de este retroceso a la alza, el precio se revertirá y continuará su movimiento descendente hacia el nivel. Precisamente en este movimiento pues a la baja es donde intentaremos obtener ganancias y creo que 3 minutos pues serán más que suficientes. Muy bien, entonces pues no está nada mal, efectivamente el precio dio la vuelta y las velas rojas siguieron formándose. Después de esto pues hubo un repunte a la alza, pero pues a pesar de esto observamos que los máximos de los precios se están actualizando y de hecho se sitúan por debajo de los anteriores. Es decir, la tendencia principal indica que el precio pues a pesar de todo sigue su trayectoria hacia el nivel de soporte. Más crucial pues para nosotros es que aquí como equipo pues hemos logrado obtener ganancias precisamente en este movimiento descendente del mercado, así que continuemos con el trading. Ahora, si rebobinamos el gráfico un poco hacia la izquierda, pues podemos observar que aquí en la parte superior, pues tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo, también podemos apreciar que en este preciso momento se está formando una clara tendencia alcista. El precio se está moviendo a la alza y se está aproximando a nuestro nivel. En este momento se está tocando el nivel de resistencia. Y por lo tanto, en este preciso momento vamos a observar con mucho cuidado el comportamiento que está teniendo el precio, porque es muy probable que en el futuro cercano el precio pueda rebotar con fuerza desde este nivel y comenzar a moverse en la dirección opuesta. También es totalmente posible que en el transcurso pues, de los próximos minutos este nivel de soporte o resistencia pueda ser finalmente superado. Por esa misma razón vamos a observar con detenimiento qué sucede exactamente con el movimiento actual del precio. Y pues tan pronto como logramos identificar un momento claro y definido, ya sea en una dirección ascendente o descendente, pues en ese mismo instante procederemos a ejecutar nuestra operación, ya sea para ir a la alza o para ir a la baja, pero por ahora lo más prudente pues es esperar. Así pues, observamos cómo se está formando una vela verde y está superando los límites del nivel. Por lo tanto, en este punto nosotros abrimos una operación de 1 minuto para ir a la alza. Y de esta forma, como pueden comprender, en este preciso instante se está produciendo la ruptura del nivel de resistencia.
y es precisamente en este movimiento alcista en donde nosotros intentaremos obtener ganancias. Y ustedes pues ya saben que en situaciones como estas pues un solo minuto es más que suficiente y hemos entrado justo en el movimiento impulsivo ascendente del precio, en el mismo instante la ruptura del nivel, y es precisamente por eso que considero pues que un minuto será más que suficiente y lograremos operar con éxito en este movimiento. Así que ahora volvemos a observar el precio y aguardaremos el resultado final. Pues bien, esto es excelente porque como pueden observar claramente, el precio continúa manteniendo su firme movimiento ascendente, formando nuevas velas verdes en el gráfico. Y este nivel de resistencia pues realmente ha sido superado con éxito y ahora mismo pues estamos obteniendo los beneficios. Y así una vez más hemos logrado predecir con total exactitud el movimiento futuro del precio y ganar con esta operación. Como pueden observar, en la mayoría de estas situaciones comerciales pues se desarrollan de una manera bastante similar, así que les propongo que continuemos operando y busquemos otras situaciones rentables. Así que aquí también tenemos un cierto nivel de soporte y ahora vamos a trazar una línea horizontal basándonos en los valores inferiores de estas velas a la izquierda, y vemos que en este preciso momento el precio se está moviendo hacia abajo y se aproxima a nuestro nivel. Sin embargo, pues todavía hay espacio hasta el nivel de soporte. Por lo tanto, pues en esta situación mi propuesta es abrir una operación de un minuto a la baja, pues porque últimamente el precio ha estado moviéndose a la baja de forma bastante consistente. Predominantemente se están formando velas de color rojo, lo cual significa que el precio posee un muy buen potencial para seguir bajando. Existe una mayor probabilidad de que el precio continúe pues su movimiento directo hacia el nivel, y es precisamente en este movimiento de carácter descendente en donde nosotros intentaremos obtener beneficios. Pues bien, ahora estaremos observando el precio y aguardando el resultado. Nada mal, efectivamente, tras un pequeño retroceso al alza, el movimiento a la baja continuó y estamos obteniendo ganancias. Además, pues como pueden ver, un minuto fue más que suficiente para nosotros y el precio tiene un potencial de bajada realmente bueno, y precisamente pues en este movimiento descendente, al acercarse el precio al nivel de soporte, pues logramos obtener beneficios. Así que continuemos con nuestras operaciones y analicemos pues la próxima situación del mercado. Pues aquí, si rebobinamos el gráfico un poco hacia la izquierda, pues podemos observar que aquí abajo se presenta un nivel de soporte. Ahora pues también vamos a colocar una línea horizontal tomando como referencia los valores más bajos de estas velas, y asimismo podemos observar claramente que el precio se ha acercado bastante a este nivel importante y ya estamos viendo una reacción significativa que se produce desde este punto. Por lo tanto, en este preciso momento vamos a abrir una operación de compra con una duración de un minuto, esperando pues un movimiento al alza. Y creo que desde este nivel de soporte pues se producirá un pequeño rebote del gráfico, así que es precisamente en este movimiento de corrección ascendente en donde nosotros intentaremos obtener beneficios. Por lo general, en este tipo de situaciones tan particulares, pues un solo minuto suele ser más que suficiente, y ahora pues vamos a observar el comportamiento del precio y simplemente esperaremos el resultado. Pues esto ha salido realmente bastante bien. Como pueden observar claramente, se ha producido un rebote hacia arriba y estamos obteniendo beneficios bastante significativos. El nivel de soporte del que habíamos identificado pues ha funcionado de una manera excelente en esta ocasión. Este tipo de situaciones comerciales pues la gran mayoría ocurren de una forma prácticamente idéntica, así que por lo tanto les propongo que busquemos de inmediato la próxima oportunidad de inversión. Así pues, en este punto podemos observar claramente que se había establecido una tendencia alcista. Además, también podemos ver que en la parte superior se encuentra un importante nivel de resistencia. Desde este nivel, pues el precio experimentó un claro retroceso a la baja, y ahora podemos ver que tras ese retroceso el precio se ha recuperado y nuevamente se están formando velas verdes. A la vez, observamos que los principales mínimos del precio pues se están volviendo cada vez más altos, es decir, el potencial general del precio muestra una clara tendencia al alza, y dado que todavía queda un espacio considerable hacia el nivel de resistencia, pues mi sugerencia es abrir aquí una operación con un margen de 5 minutos, pues siguiendo la tendencia alcista general. Existe una alta probabilidad de que el precio pues continúe su movimiento ascendente, y en este movimiento pues alcista es en donde buscaremos ganar. Además, pues los 5 minutos los estamos tomando de margen, previniendo pues una posible consolidación o un retroceso, así que esperamos que este tiempo sea suficiente y vemos que el precio pues ya ha continuado su movimiento ascendente.
De todas formas, en esta situación comercial, pues son posibles los retrocesos a la baja, así que ahora observemos el precio y vemos qué sucederá en los próximos 5 minutos. Bueno, no está nada mal porque como pueden observar el precio pues continuó su trayectoria hacia el nivel y claramente podemos ver que el precio tuvo un movimiento ondulado, es decir que el movimiento ascendente en general pues tuvo retrocesos en la dirección opuesta, pero de hecho nuestro análisis técnico resultó siendo correcto, es decir, la tendencia alcista sigue vigente y pues logramos pronosticar correctamente el movimiento del precio y como pueden ver pues 5 minutos fueron más que suficientes. Bueno, por el momento todo está yendo bastante bien, así que continuemos con nuestras operaciones y busquemos la próxima situación. En esta situación, mi propuesta es que abramos de inmediato una operación con una duración de 1 minuto, pues apostando a la baja, y vamos a establecer una línea horizontal con los valores mínimos de estas velas que tenemos a la izquierda, porque es precisamente este nuestro nivel de soporte y justo en el momento de la apertura de la operación, pues el precio ya había superado los límites del nivel, pues es decir, precisamente en este instante es que se está produciendo la ruptura del nivel. Y es pues en este movimiento descendente que nosotros intentaremos obtener ganancias. Pues considero que 1 minuto será más que suficiente porque predominantemente pues están formando velas rojas, un movimiento claramente bajista, así que intentaremos aquí obtener ganancias. Esperemos el resultado. Como ven, el nivel de soporte ha sido perforado y el precio continúa su firme movimiento descendente y pues 1 minuto fue más que suficiente para obtener ganancias en esta ruptura del nivel. Así que continuemos pues y busquemos otra situación. Y amigos, pues aquí nuevamente retrocedemos el gráfico un poco hacia la izquierda y vemos que aquí arriba tenemos un cierto nivel de resistencia y además vemos que en este instante el precio se mueve al alza con bastante seguridad, predominantemente pues se forman velas verdes y vemos que todavía hay espacio hasta el nivel de resistencia. En este momento ha habido una especie de desaceleración del precio, así que pues el precio se ha detenido. Por lo tanto, propongo abrir una operación con un margen de 3 minutos siguiendo la tendencia alcista general. Dado que el precio pues presenta un potencial de subida bastante prometedor, es muy probable que en el corto plazo la cotización continúe ese movimiento ascendente y precisamente en este impulso alcista es en donde intentaremos obtener beneficios. Por otro lado, 3 minutos pues lo he tomado con un cierto margen teniendo en cuenta pues la posibilidad de una fase de consolidación o retroceso en el precio, pues ya que en esta situación pues esto es completamente factible, ya que pues como podemos observar al momento de la apertura de la operación el precio ya se encontraba moviéndose dentro de una zona de consolidación, así que vamos a observar atentamente el comportamiento del precio y vemos qué sucederá exactamente en los próximos 3 minutos. Bueno, bastante bien, vemos que después de la zona de consolidación el movimiento alcista continuó y estamos obteniendo ganancias. Además, como ven, 3 minutos pues nos bastaron y logramos ganar con este movimiento alcista. Y bueno, ahora en mi depósito pues ya tengo más de $3.000, así que propongo terminar aquí y retirar las ganancias. Me retiro del mercado. Gracias por ver este video hasta el final y recuerda seguir preparándote, seguir practicando y por supuesto recuerda también unirte a mi grupo privado de Telegram en donde te comparto señales de trading e información exclusiva y solo debes enviarme la palabra clave equipo y te agregaré. Así que nos vemos en un próximo video.